Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven a esta hora. Hoy vamos a reflexionar sobre el misal de la Iglesia Católica. Esto lo voy a decir casi todos los días porque hay algunas personitas que llegan nuevas a ver la reflexión. Esta reflexión que yo hago, la hago desde el punto de vista que soy laico de la Iglesia Católica. Y todos los días reflexiono sobre el misal de la Iglesia Católica. ¿Qué es el misal de la Iglesia Católica? Es una recopilación de lecturas, Antiguo Testamento, Salmos y Evangelio, dando a entender un significado parecido en las tres lecturas. Y por eso me gusta leerlo mucho, porque la Iglesia Católica es muy sabia en esa forma de enseñar la doctrina de Cristo. Cogen el Antiguo Testamento, una parte, cogen el Salmo, el día domingo cogen también las lecturas de las cartas de Pablo o de Pedro, etcétera, y luego el Evangelio, y ustedes van a ver que hay concordancia en las lecturas. Eso es una cosa muy rica que hace y perfecta que hace la Iglesia Católica y desde siempre. Y ese misal es leído y explicado en todas partes del mundo, el mismo Evangelio, las mismas lecturas, en China, en Asia, en Rusia, en Roma, en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos, en Alaska, en todas partes del mundo es el mismo Evangelio, y eso es una cosa que solamente la Iglesia Católica tiene a saber. A mí personalmente, ya se los había explicado, me da miedo leer la Biblia por mi propia cuenta. Me da miedo porque uno puede tergiversar las lecturas y en vez de buscar la salvación, termina uno ganándose su propia condenación, que es el problema que tienen los hermanos separados, que han cogido las lecturas de la Biblia por su propia cuenta y entonces inmediatamente le dan un entendimiento falso, erróneo, y creen que esa es la verdad. Cuando va María, Jesús está explicando vamos a ir a una sinagoga, llega María con sus hermanos, llega María con sus discípulos y sus hermanos allí a la sinagoga y lo llaman a él. Inmediatamente los hermanos separados dicen que María tuvo más hijos, porque ahí en ese evangelio aparece que Jesús tuvo más hermanos, pero no aparece estos son los hijos de María, y ellos interpretan que esos son hermanos de Jesús, y ellos mismos interpretan erróneamente las escrituras para su propia salvación, no, para su propia condenación, porque han dado una interpretación errónea, y como no se dejaron guiar por la Iglesia Católica, que es la que definitivamente viene con la doctrina de Cristo desde hace 2000 años, entonces ellos creen que ellos encontraron la verdad oculta y que la Iglesia Católica los tenía engañados. Lo mismo con las imágenes. Les leen Éxodo 24 y dicen, aquí dice, no te harás ni adorarás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahí mismo todos dicen, así ves que la Iglesia Católica es idólatra. Y ahí mismo todos, en vez de escudriñar mejor las escrituras, creen que esa es la verdad y que leyeron las escrituras para su propia salvación. No, leyeron las escrituras para su propia condenación, porque erróneamente las han interpretado. Y por eso a mí me da miedo leer las escrituras por mi propia cuenta. Por eso prefiero leer el misal de la Iglesia Católica, porque así escudriñando las escrituras en el Antiguo Testamento, en el Salmo y en el Evangelio, y me doy cuenta de cuál es el objetivo de ese texto en el día de hoy, y así busco la salvación y no la condenación al leerlas. La palabra de Dios es para leerla, pero déjense guiar de otra persona que sepa, porque ustedes leyéndola por su propia cuenta, a lo mejor no la están leyendo para su salvación. Esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo por mi propia cuenta, está escrito en la palabra de Dios, sino que tendría que ponerme a escudriñar aquí y buscarles el pasaje para decírselo, pero sí sé dónde está, por supuesto. Bueno, vamos a persignarnos, muchachos, no nos alejemos, vamos a persignarnos. Recuerde, la palabra de Dios es para todo el mundo, pero no todo el mundo quiere escuchar la palabra de Dios, porque hasta el mismo Jesucristo lo decía, el que quiera oír, que oiga. Es lo mismo que yo le voy a decir en estos momentos. El que quiera oír, que oiga. Vamos entonces a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si alguien quiere compartir estas reflexiones con sus amigos, con sus familiares,
pues lo puede conseguir. Ahí yo se las hice llegar. Está en Facebook, en YouTube, está en cnselaunion.com.co, ahí también lo encuentran. Vamos a leer entonces Génesis 41, es un resumen, 41, 55 al 57, 42, 5, 7, 17 y 24a. Es un resumen. Estamos pagando el delito contra nuestro hermano. En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto y el pueblo reclamaba pan al faraón. El faraón decía a los egipcios: dirigíos a José y haced lo que él os diga. Cuando el hambre cubrió toda la tierra, José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios, mientras arreciaba el hambre en Egipto. Y de todos los países venían a Egipto a comprarle a José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Los hijos de Israel fueron, entre otros, a comprar grano, pues había hambre en Canaán. José mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo. Vieron pues los hermanos de José y se postraron ante él. Vinieron pues los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero él no se dio a conocer, sino que les habló duramente. ¿De dónde venís?, contestaron. De tierra de Canaán a comprar provisiones. Y los hizo detener durante 3 días. Al tercer día les dijo: yo temo a Dios, por eso haréis lo siguiente, y salvaréis la vida, si sois gente honrada. Uno de vosotros quedará aquí encarcelado, y los demás irán a llevar víveres a vuestras familias hambrientas. Después me traeréis a vuestro hermano menor, así probaréis que habéis dicho la verdad y no moriréis. Ellos aceptaron y decían: estamos pagando el delito contra nuestro hermano. Cuando le veíamos suplicarnos angustiado, y no le hicimos caso, por eso nos sucede esta desgracia. Intervino Rubén: no os lo decía yo, no pequéis contra el muchacho, y no me hicisteis caso. Ahora nos piden cuenta de su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, pues había usado intérprete. Él se retiró y lloró, después volvió a ellos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es un resumen. Es un resumen lo que tenemos acá de esa historia de José. Todos conocemos la historia de José. La parte que más conocemos es la interpretación de los sueños, cuando él le descifra esos sueños al faraón, cómo él llega al poder, a ser el segundo al mando en Egipto, y cómo el Egipto, el faraón, le da tal poder a José. Todo esto, desde la historia misma, viene marcada de cómo José fue llamado por Dios, digámoslo así, como hijo especial, cómo los hermanos lo vendieron porque le tenían rabia, envidia, y cómo José termina allí. Pero este resumen en particular no se basa en la historia de José, sino que tiene un mensaje allí adentro, un mensaje que es el que uno de los hermanos lo dice: estamos pagando el delito contra nuestro hermano. Este es el mensaje del día de hoy de esta historia, porque recuerden, en una historia tan rica como la de José, vamos a encontrar muchas cosas, muchos detalles, muchas reflexiones, pero hoy la reflexión que nos va a hablar es que estamos pagando el delito contra nuestro hermano. ¿Cuántas veces nosotros actuamos en la vida y no nos damos cuenta del mal que estamos haciendo? ¿O cuántas veces nosotros actuamos en la vida y actuamos con el mal y hacemos la maldad? Y después, cuando se nos viene en el futuro cosas, desgracias, es que creemos que la vida no nos está cobrando la maldad que hemos hecho en la vida. Entonces hoy los hermanos están reconociendo que la maldad que ellos hicieron hacía como 20 años atrás, la vida se los estaba cobrando, porque ellos mismos actuaron en maldad, a pesar de esto tan bonito que dice acá,
y dice acá así: estamos pagando el delito contra nuestro hermano cuando le veíamos suplicarnos angustiado y no le hicimos caso. Por eso nos suceden estas desgracias. Pregúntese usted. Dios es lleno de misericordia. Dios es un Dios lleno de amor. Pero también la vida se encarga de cobrarnos a nosotros nuestras desgraciadas actitudes que hemos cometido en la vida. Es la vida, no es Dios quien nos la cobra. Por eso cuando una persona mata a otra, casi nosotros primero nos sensibilizamos con la persona fallecida, pero segundo venimos a decir: algún día este malvado que hizo este hecho la pagará, y la pagará en su vida. Ahora pregúntense ustedes, ¿qué han hecho ustedes en su vida que de repente merezca que usted esté en esa situación en la que se encuentra porque no actuaste bien años atrás? Y la vida misma se está encargando de cobrar de todo eso. Es la historia que hoy nos quiere contar José. No es la historia de que José, gracias a su pueblo, aunque sí vamos a encontrar eso acá, la misericordia de Dios, cómo actúa Dios con tal misericordia que termina ayudando a sus propios hermanos atrás. Hoy vamos a empezar, creo yo, porque aquí se continuará. Vamos a encontrar otra saga, la historia de José, seguramente esta semana, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Podíamos decir muchas más cosas, pero quedemos ahí. Salmo 32, 2, 3, 10, 11 y 18 es un resumen. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y a reanimarnos en tiempos de hambre. La misericordia de Dios, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Todos somos pecadores, muchachos, todos. La maldad que hemos hecho en el pasado, si nosotros vamos a donde el sacerdote, pedimos perdón por esos pecados que hemos cometido, el Señor nos lo perdona. El Señor nos lo perdona. Aquí encontrábamos a Rubén y a unos hermanos arrepentidos de haberle hecho mal al hermano, a unos, otros no. Pero aquí vemos a unos hermanos arrepentidos de haber hecho el mal y sintiendo que esa maldad que cometieron merecía un castigo, y ese castigo es el que los estaban viendo allí. Pero como aquí el Salmo dice que la misericordia de Dios es rica, pues seguramente que vamos a encontrar en esa historia de José, y ya no la sabemos, que la misericordia de Dios es así de grande. José fue vendido, fue llevado como esclavo a Egipto y durante 20 años sufrió en prisiones y en diferentes sitios como esclavo, pero Dios lo supo recompensar al final y terminó siendo él el salvador de Canaán en estos tiempos de hambruna. Y ese es otro tema que no lo hemos tocado, el tiempo de la hambruna. Dios mío bendito, ¿qué tal que a nosotros nos pasará esta situación? Que llegue un momento de escasez tal situación que lleguemos a aguantar hambre y de todas las cosas, que ese pueblo de Canaán lo vivió, una cosa terrible. Vamos a leer a Mateo 10, que seguramente San Mateo nos va a dar respuesta de estos interrogantes que nos estamos haciendo. San Mateo 10, 1 al 7. Id a las ovejas descarriadas de Israel. En aquel tiempo, voy a decirlo así antes de empezar a leerlo. Id a las ovejas descarriadas de Israel. José, a pesar de que está en Egipto, va a las ovejas descarriadas de sus hermanos a reconvenirlos. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro,
y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeos, Simón el fanático y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Varias cositas para rescatar de este evangelio. La primera es que Jesús se dirige a sus 12 discípulos. No a la multitud, no a la gente, no a los paganos, no a los gentiles, no a los fariseos, no a los saduceos, no, a sus discípulos, a los 12. ¿Por qué es tan importante nombrar esto, muchachos? Por una sencilla razón. Jesús creó una iglesia y la creó con 12 pilares, que son los 12 apóstoles. Y les está dando una orden a esos 12, que los llevó por el desierto, que los llevó de cuenta de él y les enseñó durante 3 años. Y les enseñó tal cosas que le dijo: vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado, enseñándoles a obedecer a estos 12. Les enseñó lo que debían enseñar y luego los mandó a que predicaran lo que él les había enseñado. Entonces uno se pregunta, si esto lo hizo Dios y creó una sola iglesia y la fundó en 12 apóstoles, ¿qué hacen los hermanos separados en una iglesia que no es la iglesia de Cristo? Que no es la iglesia católica. ¿Qué hacen separados de la iglesia de Cristo? ¿Cómo pueden decir ellos que van a encontrar la redención, que van a encontrar la salvación en una iglesia separada de la iglesia de Cristo, que fue fundamentada en 12 discípulos? ¿Cómo pueden hacer una cosa tan absurda? ¿Cómo pudo haber llegado un pastor mentiroso y haberlos engatusado a tal sumo grado a decirles que en él estaba la salvación, cuando él no hace parte de los apóstoles de Cristo que vienen de generación en generación por la imposición de las manos hasta el día de hoy con el Papa Francisco? Cuando todos los sacerdotes que tenemos a nuestro alrededor, todos han recibido la imposición de las manos para ser descendientes de esto que hemos leído. Escogió a 12, a los que él quiso, y a él les enseñó. ¿Y ustedes qué hacen viviendo y participando de una iglesia que no es la católica? ¿Y creen que ahí van a encontrar la salvación? No. Ayer se los dije así rotundamente. No. Ni uno solo. Oiga, ni un solo protestante, ni una sola persona de iglesias separadas de la iglesia católica, que es la de Cristo, va a encontrar la redención y va a encontrar la salvación, a excepto que regresen al redil de Cristo, se arrepientan de ese pecado de apostasía y entonces pida perdón por ese pecado, que es apostatar en contra de la iglesia de Cristo, que la vemos aquí escrita, y entonces ahí sí va a tener esa redención y ese perdón de Dios. No, pero César, es que en la iglesia católica está llena de prostitutas, de ladrones, de viciosos, de alcohólicos, de borrachines, de todo. ¿Qué va a estar ahí Cristo? Pues ahí está en medio de todos esos pecadores, porque Él vino a llamar a los pecadores y no a los sanos. Y hay mayor alegría en el cielo, hay fiesta en el cielo por cada uno de esos pecadores católicos que se arrepienta. Pero Dios está ahí en medio de ellos. Está ahí porque ellos le obedecen a Cristo. Están en la iglesia. Que se comportan mal, va y viene. Pero si ellos van y buscan el sacerdote y se arrepienten, Dios los perdona. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Por esta segunda parte. Para los hermanos separados que no quieren creer y no logran entender, porque hay un demonio que los tiene atados y les imposibilita entender. Está escrito: porque Dios les ha dado un poder engañoso para que crean en la mentira y así no sean salvos. Y se acuerdan que el domingo leíamos ese evangelio: te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos y se lo has ocultado a los sabios y entendidos. Se lo has ocultado a los protestantes,
se lo ha ocultado a los protestantes para que no vean la verdad. Les da un poder engañoso para que no logren entender esto que César Arias hoy se los está diciendo. Y mire cómo está escrito para que lo logren entender más todavía, para que no piensen que es palabras de César Arias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. De los 12 apóstoles. Y póngale cuidado como el orden está hecho. El orden. Mire lo que es la jerarquía de la Iglesia Católica. El orden. Y mire cómo está escrito. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro. Y lo nombran el primero. Debería después seguir. Y el segundo es. Y el tercero es. Y el cuarto es. Y el quinto es. Pero no pasa eso. Solo dicen el primero de estos 12 va a ser Pedro, al que en Mateo 16, 18 Dios le entregó la iglesia. Y yo te digo que Simón, hijo de Jonás, bendito tú que has dicho esto, porque no se lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es que Simón se llamaba, era Simón no se llamaba Pedro, Simón se llamaba Simón. Hasta que Andrés lo llevó hasta donde Jesús, y apenas Jesús lo vio, le dijo: Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, de ahora en adelante te vas a llamar Kefas, que significa piedra. Y mire cómo lo nombra aquí el lindo. Le dice: estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro. Y su hermano, no dice, y el segundo, su hermano Andrés, y el tercero, Santiago el Zebedeo, y el cuarto, no, solamente nombran al primero, dando a entender que autoridad en ese orden jerárquico va a ser Pedro. Y él va a llevar las riendas de la iglesia. Pero los hermanos separados, con tal de seguir la tontada del pastor, no, yo le creo más a mi pastor que lo que está diciendo César, aunque lo esté leyendo, yo le creo más a mi pastor, porque él sí sabe mucho, ¿Y qué está haciendo ese pastor? Engañarlo. Y dice la escritura, no caerá ese ciego guiando a otros ciegos, no caerán todos al abismo. Pues eso va a pasar, muchachos, si ustedes no regresan al redil. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón el llamado Pedro, y su hermano Andrés, y luego ya los nombra a todos, pero en ninguna parte. Y por último, ni siquiera, y Judas Iscariote, el que lo entregó, ni siquiera dice, y por último, como queriendo decir, bueno, vamos a escoger, pudo haber sido Juan, pudo haber sido los hijos de Zebedeo de primero. No, llamó a Pedro, y eso tiene un sentido que debemos tenerlo en cuenta, que Pedro es cabeza de iglesia y Dios le entregó la iglesia en Mateo 16, 18, y luego lo llamó en otras ocasiones y refundó eso que había dicho. Esto es muy importante decirlo dentro del evangelio de esto. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Y esta parte, volvamos entonces a encadenarnos con las lecturas, y es que Jesús le da una orden a sus apóstoles para que vayan primero a las ovejas descarriadas, que fueron las que pertenecían al redil de Dios, que es su pueblo elegido, a los que Él llamó y los sacó durante 40 años por el desierto desde Egipto y los llevó a la tierra prometida. Ese pueblo es al que está hablando Jesús aquí. Vayan a las ovejas descarriadas, a los que se alejaron. Vaya a los judíos son los primeros llamados, van a ser los escogidos. Ellos fueron escogidos por el Padre hace 400 años y van a ser llamados nuevamente. Yo digo 400, pero mentira, hace muchos más años. 400... Bueno, no sabría contarle cuántos años después de José nació Jesucristo. Pero aquí lo que sí Jesús les está diciendo es que vaya primero a las ovejas descarriadas. ¿Quiénes son las ovejas descarriadas? Los que, voy a decirlo en este tiempo. ¿Cuántos hermanos separados, en este momento, oiga la palabra que estoy utilizando, separados, pertenecían a la iglesia católica y se salieron? Vaya a las ovejas descarriadas.
Vaya y enséñele a esos protestantes que pertenecieron a la Iglesia Católica y se salieron y ahora creen que están en la verdad. Vaya y enséñele a esos protestantes que regresen al redil, que regresen a la Iglesia de Cristo, que vuelvan, que no es sino que vayan donde el sacerdote, pidan perdón por ese pecado de apostasía, que es un pecado, óigalo bien, un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. El renegar de la doctrina de Cristo es un pecado de muerte. Y todo el que pertenezca a una iglesia separada de la iglesia de Cristo es un renegado de Cristo, es un descarriado de la iglesia católica. Y aquí Jesús le está diciendo a estos discípulos, y quizás me lo esté diciendo a mí a través del Espíritu Santo: vaya y dígales a través del canal, dígale a esas ovejas descarriadas que regresen al redil, que vuelvan a Cristo, que vuelvan a la Iglesia Católica, que se confiesen de su pecado y que Dios les va a perdonar, pero que si no regresan no encontrarán la salvación. Pues eso fue lo que pasó en la historia de José, que hoy Dios nos quiere enseñar. Que a pesar de que esos 12 hermanos vendieron a José, mi Dios tuvo misericordia con ellos y los llevó por el desierto durante tanto tiempo hasta aguantar hambre y regresar nuevamente al redil. Y el redil era José. José los va a llevar nuevamente por el rumbo que es y les va a perdonar todos sus pecados, el de haberlo vendido, el de haberlo hecho todo lo que le hicieron, y ahora Dios les perdona a través de José. Ese es el mensaje que hoy Dios nos quiere dar. Para ti que me estás escuchando, corre, corre, ve al sacerdote, confiesa tu pecado, tus pecados, y regresa al redil de Cristo, y luego ve y recibe lo más sagrado que tiene la iglesia de Cristo, que es recibir su cuerpo y su sangre a través de esa hostia. Pero si usted sigue creyendo que el pastor lo está llevando por el camino correcto, vas a encontrar al final del tiempo que lo que vas a encontrar es oscuridad y abismo. Qué cosa tan terrible la que yo he dicho en el día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.